mi querido hermano que ahora mismo estás viendo este vídeo. Deseo que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Damos gracias a Dios por esta semana que hemos tenido un tiempo de ayuno, de oración. Y si has estado leyendo los devocionales, espero que hayan sido de bendición a tu vida. Si no has podido leerlo, te invito a que puedas hacerlo esta noche o en cuanto tengas tiempo, porque sé que van a edificar tu corazón. Como cada mes lo hacemos, el Señor trae bendición nueva a nuestra vida. Y sabemos que nuestro tópico de este año 2020 es una iglesia, una iglesia más real y una iglesia más transformadora. Estamos orando por ti, por la iglesia y por el trabajo que tenemos que hacer este año para que Dios nos ayude a ser una iglesia fiel y una iglesia que podamos crecer en la fe y cumplir con el supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Bueno, que podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que Cristo ha mandado. El Señor nos dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y decíamos el día lunes, mi querido hermano, para recordar, solo estaremos un poco recordando lo que hablamos esta semana, que necesitamos ser esa iglesia más real y más transformadora. Pero para ello necesitamos pensar en estas palabras que te voy a dedicar a ti. Y es la siguiente: hermano, te necesito. Hermano, nos necesitamos unos a los otros. Fue lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corintios. Le dijo: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, la obra que nosotros hacemos en el reino de Dios es tarea de todos. Si yo me apasiono por servir al Señor, esa pasión, esa entrega, esa disposición va a bendecir el reino de Dios y también va a bendecir tu vida. Pero si yo me muestro indiferente a ello, eso también va a perjudicar la iglesia y el trabajo que estamos haciendo y te perjudicará a ti como miembro del cuerpo de Cristo. Pero cuando todos podemos ser comprometidos con el Señor y su obra, cuando todos podemos ser fieles en lo que Dios nos ha indicado hacer, hermano, eso trae bendición tanto a mi vida como a la vida de toda la congregación. Entonces yo te invito a que podamos unirnos cada día a poder trabajar por el reino del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieres usarme en tu reino. El día martes hablábamos de dos personajes, hablábamos de Pablo y de Timoteo. ¿Te recuerdas? Que Pablo le escribe a Timoteo. Él estaba pastoreando una iglesia en Éfeso y Pablo le dice a Timoteo, que está allí en Éfeso, que para poder ser una iglesia o más real, más transformadora, Timoteo debía enfrentar ciertos problemas y corregir ciertas cosas que estaban sucediendo allí dentro de la iglesia. Lo bueno es que Timoteo contaba con un amigo, con un colaborador que le ayudaría bajo la dirección del Espíritu Santo a llevar a la iglesia esa fortaleza que necesitaba. Y le da ciertos principios, ciertos consejos, que si nosotros los aplicamos en nuestra vida, yo te quiero decir que seremos esa iglesia que Dios desea que seamos. El primero, ¿cuál era? ¿Te recuerdas cuál era del día martes? 1. Ser fiel a la doctrina. Pablo le dice a Timoteo que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a esas fábulas, a esos cuentos que hay por allí, que acarrean disputas, peleas, más bien que edificación. Entonces, cuando hablamos de la palabra doctrina, hermano, quiero que puedas entender que habla simplemente de esas enseñanzas o esos principios que alguien adquiere. O en el caso del cristiano, las enseñanzas o principios que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros andemos. Por eso que cuando alguien me dice que ya yo no necesito más doctrina, me parece curioso, porque todos necesitamos de las enseñanzas y de los principios de Dios en nuestra vida en todo momento. Es decir, la palabra de Dios siempre se vuelve viva y eficaz cuando venimos a ella. No sé si te ha pasado que lees un salmo y luego lo vuelves a leer y encuentras algo nuevo y lo vuelves a leer y siempre está viva y fresca. Es porque esa es la bendita palabra del Señor. Y nosotros como creyentes necesitamos cada día profundizar más y más en los principios, en las enseñanzas y en las doctrinas que el Señor ha dejado en su palabra. Es decir, necesitamos siempre crecer en el Señor. Y cuando lo hacemos, el Señor coloca en nuestra vida corazones limpios, coloca una buena conciencia y nos da una fe no fingida.
Por eso es que en los ciclos de formación estamos escuchando testimonios de personas que están siendo tocadas por Dios. A través del C1, del C2, estamos viendo un crecimiento en muchos de los miembros y están testificando de cómo Dios está trabajando en lo profundo del alma. Por eso yo te animo que si tú no has tomado en consideración poder ser parte de los ciclos o has estado muy ocupado y no has podido leer los materiales, te invito a que puedas involucrarte, porque yo sé que el Señor tratará con algo en tu corazón y te dará esa fe que tú necesitas fortalecida en Él. Entonces, nosotros debemos ser fiel a la doctrina. Y terminamos con una voz de alerta el día martes, ¿cierto? Sí, el día martes, con una voz de alerta. Y era que tuviésemos cuidado de lo que enseñan hoy en día, de esas enseñanzas que lo que traen es división al cuerpo de Cristo. Y que es lamentable cuando hoy en día para los creyentes tiene más peso y autoridad lo que pueden escuchar por el YouTube o por el internet que lo que su pastor, su líder o mentor le enseña. Entonces le invitábamos a toda la iglesia a poder ser fiel a lo que aprendes en tu iglesia y cuando tengas dudas poder hablarlo con tus líderes en toda humildad y disposición. Sí, mis hermanos, hay gente que se deja pastorear más por lo que escuchan del YouTube, por lo que escucha del internet, que por lo que su pastor, que le conoce de toda la vida, que sabe sus debilidades, su temperamento, que sabe cómo guiarle porque Dios le ha puesto allí, lo toman en poco, le toman más importancia a otras cosas que a su pastor. Yo te invito a que tú puedas ser de aquellos que son fieles a la doctrina, pero que también tienes una relación de humildad y de mansedumbre para poder aprender lo que tu pastor y tu líder o tu amigo quiera ayudarte en el camino de la fe, en el camino de la doctrina bíblica. Lo otro es que el miércoles hablábamos de que otro principio que nosotros podemos aplicar para hacer esa iglesia que Dios desea es poder luchar y pelear la batalla de la fe. Y decíamos lo siguiente, que Timoteo tenía que esforzarse en el llamado que Dios le había entregado. Y a lo mejor tú te preguntes, ¿cuál es el llamado que Dios me ha entregado? Bueno, te digo que el llamado que Dios te entregó es de ir y hacer discípulos, bautizándoles, pero también enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado, que Cristo mandó. Y este llamado, ¿dónde comienza? Decíamos que comienza inicialmente con el sacerdocio de su hogar. Si tú que me oyes eres padre o madre, déjame decirte que tú deberes velar por la vida espiritual de tu familia en tu hogar. Quizás tú puedes estar luchando con un pecado en tu vida o con ideas contrarias a la palabra de Dios que tus hijos están adoptando o con una situación problemática en tu matrimonio, no lo sé. Pero lo que sí yo sé es que Dios te ha llamado a pelear la buena batalla de la fe, no con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Y en esa batalla Dios nos ha prometido ayudarnos para poder enfrentarla, pero también Él desea darnos la victoria en ello. Entonces yo simplemente quería animarte a ti esta semana a poder esforzarte, a dominarte a ti mismo, a poder esforzarte a seguir instruyendo y aconsejando a tus hijos, a corregir cuando tengas que corregir, a poder ser un esposo y una esposa mejor cada día, por echar hacia adelante en el ministerio que Dios te entregó y entender que la victoria, mi hermano, no depende tanto de nuestra fuerza, sino del poder del Espíritu Santo obrando por medio de nosotros. Dices amén a eso, qué bueno es el Señor. Entonces, para poder llegar a ser esa iglesia necesitamos continuar en esa batalla, en la responsabilidad que Dios nos ha puesto en nuestro hogar. Y el día jueves hablábamos otro aspecto y era, bueno, el primero fue ser fiel a la doctrina, el segundo, librar, luchar o pelear la batalla de la fe, y el tercero, mantener una vida de oración. Cuando hablábamos de esto decíamos que cuando ignoramos la vida de oración, dejamos de ser la iglesia que Dios desea que seamos. Y para muchos creyentes la constancia en la oración parece que no es importante. Aun cuando la Biblia dice en Romanos 12:12 que seamos constantes en la oración. Y hay una realidad, que en la actualidad del día a día, el primer enemigo de nuestro tiempo de intimidad con Dios es la rutina, es el trabajo, es las ocupaciones, es nuestra agenda llena. Para algunos creyentes se ha vuelto una normalidad salir de casa al trabajo sin pasar tiempo con Dios.
o regresar a casa y descansar después de un largo día del trabajo sin acordarse de que el Dios creador de los cielos desea tener una cita contigo, mi querido hermano o mi querida hermana. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que en la iglesia puedan hacer oraciones rogativas. Le dice Timoteo que la iglesia puedan entender que se debe orar en todo lugar. A la iglesia en Roma le dice sean constantes en la oración. Y decía esto: si tú que me oyes has perdido la pasión por la oración, si tú que me oyes has perdido la pasión por hablar con Dios, ya sea por el desánimo, ya sea porque no tienes tiempo, ya sea porque no has pensado en lo vital que esto es para tu vida espiritual, permíteme decirte que algo no está yendo bien en tu vida de cristiano. Porque la realidad es que la vida del cristiano, del creyente, es una vida dinámica, es una vida de pasión por comunión con Dios, con el fin de conocer a ese Dios que te ha dado la vida eterna y glorificar su nombre. Recuerda que mantener una vida de oración, dice Pablo, esto es bueno, esto es agradable delante del Señor y tiene promesas para nuestra vida. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, le dice a Timoteo. Y decíamos que esta quietud es vivir con la ausencia de perturbaciones externas. Y este reposo que se encuentra en la oración tiene que ver con vivir con la ausencia de conmociones internas. Sí. ¿De cuántas cosas nos libraría el Señor si tan solo viviéramos en la oración secreta con Él? Muchas veces cometemos fallas por actuar en la carne y no en la dirección y sensibilidad del Espíritu. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Muchas veces ofendemos, tomamos malas decisiones, estallamos en ira, no cultivamos el matrimonio y todo esto es porque nos falta orar. Alguien dijo, el que ora no peca y el que peca no ora. Hermano, si tan solo entendiéramos la importancia de la oración, grandes cosas sucederían y otras cambiarían. Y cuando vemos la realidad de la iglesia, podemos decir que a veces los cultos de oración, los cultos matinales, las vigilias, las actividades de oración no son muy concurridas. ¿Por qué? Porque a la iglesia le hace falta entender esta verdad de la importancia de la oración. Y ya casi terminando, continuamos hablando acerca de los obreros, ¿te recuerdas? Y hablamos de que hoy en día necesitamos obreros fieles, hoy en día necesitamos obreros comprometidos con el Señor. Y hacíamos la pregunta, ¿qué clase de obreros somos para el Señor en su reino? ¿Cuál es la prioridad que tiene la iglesia y el reino de Dios en mi vida? ¿El trabajo está por encima del reino de Dios? ¿O Dios está primero y su reino y yo tengo equilibrada mi vida? ¿Tengo tiempo para la iglesia? ¿Tengo tiempo para mi trabajo? ¿Tengo tiempo para mi familia? ¿O lo que tenemos es excusas para servir al Señor? Quiero decirte lo que dice Pablo. Pablo dice que debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Jesús nos animó y nos dijo, hijos, ustedes tienen que buscar primeramente el reino de Dios. Cuando Dios es lo primordial en nuestra vida, Él nos ayuda a que nuestro trabajo, nuestra familia, todas nuestras metas puedan desarrollarse correctamente y saludablemente. Pero cuando otras cosas tienen el lugar que Dios debe tener, mi querido hermano, te lo digo hoy, cometeremos errores y cometeremos fallas. Hay en el material algunas preguntas, ahí en los devocionales que puedes hacer y volver a pensar en ello. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que hay unos requisitos que el Señor nos da para todos aquellos que queremos servir al Señor en su obra. Todos aquellos que quieren servir en el ministerio, a nivel de liderazgo, de pastoral o lo que sea, hay requisitos. Pero todos aquellos que también sirven como diáconos, como servidores, como mujeres, el Señor también da indicaciones de personas que deben estar en ese servicio. Y solo quiero recordar algunas cosas. Pablo habla de que debe haber un carácter irreprensible, debe haber prudencia, debe haber decoro, debe ser una persona apta para enseñar, debe ser una persona no codiciosa de ganancias, deshonesta. Y aquí hay algo interesante porque dice, ni debe ver el ministerio como una fuente de ganancia, tanto económica como de estatus personal. Hay gente que quiere servir en el ministerio para tener un estatus, para que le llamen apóstol, para que le llamen misionero, para que le llamen profeta o qué sé yo. Pero cuando entendemos la realidad de lo que es el ministerio, de lo que es ser esclavo de Cristo, entendemos que no lo hacemos para tener un estatus. Sabemos que Dios se encarga de ello, sabemos que Dios se encarga de la promoción, sabemos que Dios se encarga de abrir puertas.
Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser siervos inútiles, en el sentido de que reconocemos cuál es nuestra condición y que servimos a aquel que nos da la vida, servimos a aquel que nos rescató de nuestros delitos y pecados. Y qué más que entregarle nuestra vida reconociendo que Él es el dueño de todo. Hablábamos de que aquellos que quieren servir al Señor deben comenzar gobernando bien su casa, deben mostrar liderazgo correcto en su hogar, deben ser personas amables. También estoy hablando de forma general, deben tener limpia conciencia. Y hay algo interesante aquí, que con esto quiero ir terminando, que deben ser sometidos a prueba. Y al estar sometidos a prueba es un verbo presente. La Biblia dice que el creyente que sirve estará siempre en una evaluación continua del carácter y servicio por parte de la iglesia y sus líderes inmediatos. Y si son irreprensibles, pueden ir ejerciendo mayor posición de servicio, pero si no permiten la evaluación, demuestran un carácter reprobado para el servicio. Hay gente que desea servir, hay gente que desea estar ya en posiciones, pero a veces no muestran el carácter de humildad para dejarse liderar, o a veces no muestran el carácter de humildad para ser evaluados y para recibir la corrección. Pero aquellos que verdaderamente tienen un corazón puro entrarán en esa evaluación por medio de los líderes, por medio de la iglesia, y será de bendición tanto para su vida como para la iglesia si entran con ese espíritu de humildad. Así que yo te animo, mi querido hermano, que puedas leer esta lista y que puedas orar al Señor. Si hay algún área que necesitas trabajar en tu vida, dile: Señor, trabaja en mí esta área. Y yo sé que el Espíritu Santo, que es el que está más interesado en obrar en ti su obra de santificación, Él lo va a hacer. Él se va a revelar a tu vida. Él te va a comenzar a tratar en lo profundo del corazón. Solo te pido, no endurezcas tu corazón. Oye la voz de Dios y camina conforme a lo que Dios está tratando en tu vida. Así que quiero animarte a que puedas ver todos estos aspectos que hemos visto y que el Señor te haga un obrero aprobado. Hermano, para poder ser una iglesia, más iglesia, ¿qué debemos? Debemos entender que nos necesitamos. Debemos ser fieles en la doctrina. Debemos luchar y pelear la buena batalla de la fe. Debemos mantener una vida de oración. Dale importancia a la oración tanto en tu iglesia como en tu intimidad. Número 4, debemos ser obreros fieles y comprometidos con el Señor. Entonces, te animo a que puedas crecer en ello y a que puedas vivir para el Señor. Dios te bendiga.